que pasó con esta tragedia en la familia de Wilmington. Vamos a dar la bienvenida a la psicóloga Marcela Bonafina. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Marcela, ¿bajo qué condiciones o circunstancias tiene que estar un ser humano para tener que llegar a este extremo de acabar con la vida no solo de él o ella, sino de sus seres más queridos? Bueno, no sabemos en este caso si fue un asesinato-suicidio o si fue solamente suicidio, pero en realidad lo que es claro es que en este caso hubo desesperanza, que es lo principal para el principal precipitante para el suicidio. Las enfermedades mentales, y si estamos hablando de los latinos, tienen una gran prevalencia, sobre todo porque no están tratadas y no son reconocidas. Las enfermedades mentales en los latinos se presentan de una manera muy distinta a la cultura angloamericana, por ejemplo, porque uno no va al psicólogo porque se cree que los locos solamente van al psicólogo, pero en el caso de la conjunción de lo que está pasando con las crisis económicas más las enfermedades mentales no tratadas, es una conjunción que es realmente explosiva. ¿Podemos catalogar a la situación económica que estamos viviendo, Marcela, como la culpable de tragedias como la que vimos hoy, o es un elemento más? Es, es un elemento más y es un elemento muy traumático. Hay expertos que lo han definido ya como un trauma crónico. ¿Por qué? Porque tenemos un trauma que no sabemos cuándo va a terminar. Es decir, la economía es un trauma crónico. Esta crisis económica es un trauma crónico y hay que tratarlo como un trauma, porque no hay perspectivas de que se solucione. Y además es importante tener en cuenta que como todo trauma hay que prestar atención a todo lo que es medidas de precaución. Es precisamente donde yo quiero entrar. Es un trauma que podemos estar viviendo todos en casa. ¿Cuáles son las señales? ¿Cómo podemos detectar a tiempo una situación así? ¿Y cómo podemos prevenirlo? Todos lo vivimos a distintos niveles y con distinta gravedad. ¿Cómo podemos prevenirlos? Bueno, la depresión es muy común cuando existen este tipo de cuestiones que estresan. Por ejemplo, si uno tiene un familiar que ha cambiado el comportamiento, que se aísla, que de repente ha comenzado a tomar o a usar drogas como anestesia para confrontar estos problemas económicos. Y hay que atenderlo de inmediato, Marcela, cuando uno detecta estos síntomas, pero de manera muy especial queremos agradecer su presencia con nosotros esta noche. Muchas gracias. Una comunidad totalmente impactada por esta noticia que hasta ahora no sabemos cómo ha pasado, pero sí, como lo dijimos hace unos momentos, los niños están siendo de alguna manera directamente afectados, sin saber ni cómo ni por qué. Ellos están en la noticia y tienen miedo, tienen temor. Yo les dije que íbamos a estar con una persona que nos va a alertar y nos va a poner la conciencia de cómo ayudar a estos niños, sobre todo cómo darles protección que ahora no tienen. La doctora Marcela Bonafina nos va a decir primeramente ¿por qué están pasando cosas como estas, doctora? Bueno, como es claro y muchos expertos lo han mencionado, lo que está pasando con la crisis financiera es un trauma crónico porque no tiene fin, por lo menos en este momento. Entonces hay que tratarlo y considerarlo como si fuera un trauma. Para ello es importante entender que los niños, y eso basado en mi experiencia con las víctimas del 11 de septiembre, los niños son mucho más perceptivos, mucho más alertas y escuchan conversaciones de los padres. Entonces, el no discutir lo que está pasando en este momento no es bueno para ellos. Lo más importante es no callar el tema, sino a la altura de cada niño abrir la discusión, exponerlos lo menos posible a lo que pasa en las noticias, pero sí ayudarles a que expresen los sentimientos. Los niños tienen las mismas preguntas que uno. ¿Qué le va a pasar a mi papá? ¿Qué pasa si mi papá pierde el trabajo? ¿Nos va a matar a todos? ¿Qué pasa si mi papá pierde la casa? Nos va a matar a todos, nos vamos a quedar sin comida. Lo mismo que piensan los adultos, justamente porque los niños son tan perceptivos, lo piensan los niños. Entonces, es importante normalizar estos sentimientos de miedo, de ansiedad, de depresión. Es difícil, por más que uno como madre conozca a su hijo, saber si es que él está siendo afectado o si ella está deprimida. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas? La expresión de la depresión y la ansiedad en los niños es muy distinta a la depresión y la ansiedad en los adultos.
Por ejemplo, si los niños tienen tristeza, si tienen miedo, pero además, por ejemplo, pueden tener dolores de cabeza, dolores de estómago, pueden rehusar ir a la escuela, pueden rehusar resumir actividades normales, hacer ejercicio, pueden volverse irritables, tener caprichos, volverse agresivos, que eso generalmente en la depresión normal de los adultos no pasa. Los latinos tenemos que tener el poder suficiente como para nosotros mismos ser agentes activos y poder organizarnos como comunidad. En las iglesias, por ejemplo, no necesariamente una agencia de salud mental, en las iglesias, en los templos, en lugares de reunión social como los equipos de fútbol, y charlar y armar grupos espontáneos o grupos organizados, pero es necesario comunicarse y sacar afuera lo que uno tiene tan reprimido adentro y que es tan angustiante. Doctora, muchas gracias. Definitivamente con todos esos consejos, pues ya, nos ponemos a trabajar para que nuestros niños no sean víctimas ni sean parte de todas estas noticias tan nefastas que de verdad nos entristecen mucho. Gracias por esos consejos, doctor. Muchas gracias, Amelia, por la participación. Volvemos con ustedes al estudio, muchachos. Gracias, Amelia, y también a la doctora por sus recomendaciones. Y ya escucharon cuál es la clave, pues mucha comunicación con los niños. La depresión normal de los adultos no pasa. Los latinos tenemos que tener el poder suficiente como para nosotros mismos ser agentes activos y poder organizarnos como comunidad. En las iglesias, por ejemplo, no necesariamente una agencia de salud mental, en las iglesias, en los templos, en lugares de reunión social como los equipos de fútbol, y charlar y armar grupos espontáneos o grupos organizados, pero es necesario comunicarse y sacar afuera lo que uno tiene tan reprimido adentro y que es tan angustiante. Doctora, muchas gracias. Definitivamente con todos esos consejos, pues ya, nos ponemos a trabajar para que nuestros niños no sean víctimas ni sean parte de todas estas noticias tan nefastas que de verdad nos entristecen mucho. Gracias por esos consejos, doctor. Muchas gracias, Amelia, por la participación. Volvemos con ustedes al estudio, muchachos. Gracias, Amelia, y también a la doctora por sus recomendaciones. Y ya escucharon cuál es la clave, pues mucha comunicación con los niños. Esos consejos, doctor. Muchas gracias, Amelia, por la participación. Volvemos con ustedes al estudio, muchachos.